tener en cuenta que de lo que estamos hablando son enfermedades que van a afectar directamente al corazón o enfermedades que van a afectar a los vasos sanguíneos. Por eso se llaman cardiovascular. ¿Cuál es la función más importante del corazón? Bombear. Incluso en los libros habla de la función del corazón como una bomba. Recibir sangre y expulsar la sangre hacia el resto del organismo. ¿Y cuál es la función de los vasos sanguíneos en general? Transportar, llevar la sangre hacia todo el organismo. Dentro de los vasos sanguíneos, como parte de la enfermedad cardiovascular, los vasos sanguíneos que más se afectan son las arterias. Y justamente una de las patologías más comunes de las arterias es la hipertensión arterial. Existen distintos tipos de hipertensión arterial. Una hipertensión arterial causada por una patología propia de la arteria o una hipertensión arterial causada por una patología del corazón. Si hablamos del corazón, se pueden enfermar cualquiera de los tejidos que forman el corazón. ¿Y cuáles son esos tejidos que forman el corazón? Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuál es el tejido más interno del corazón? El endocardio, endocarditis. ¿Qué más? Pericarditis. Miocardio, miocarditis. ¿Qué más? Pericarditis. ¿Qué más? ¿Qué otros tejidos tiene el corazón? Las válvulas. Se puede formar la mitral, la tricúspide, la sigmoidea pulmonar, la otra. Valvulopatías. ¿Qué más? ¿Qué otro tejido tiene el corazón? El sistema de conducción, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de Purkinje, la fibra de Purkinje. Si estas se dañan, si ese sistema de conducción va a conducir más la electricidad, entonces van a generar arritmias. Esas son de las patologías más conocidas. Además pueden haber malformaciones, pueden haber tumoraciones, pueden haber infecciones, en fin. Pero esas son las más conocidas. Entonces, estudiar todas estas patologías desde el punto de vista semiológico demoraría muchísimo, porque tendríamos que hablar particularidades de cada una de ellas. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar del síndrome en general. Y lo que más llama la atención es el síndrome coronario, lo que nosotros conocemos como el infarto. La obstrucción de las arterias coronarias, que son arterias que llevan sangre al propio corazón. Así como el corazón recibe y lleva la sangre a todo el organismo, el corazón también necesita llevar la sangre a su mismo tejido, que es el corazón. Y para eso va a utilizar tres arterias, que son la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda y la arteria circunfleja. Entonces, eso es en resumen lo que estamos hablando en esta diapositiva. Dentro de las enfermedades cardíacas o cardiovasculares, existe un factor muy importante que son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Hay factores que se pueden modificar y hay factores que no se pueden modificar. ¿Okay? Aquellos, por ejemplo, factores que no se pueden modificar. Tenemos la edad. La edad es un factor de riesgo que no lo podemos modificar. Mientras más edad tengamos, el factor de riesgo es mayor para desarrollar una patología cardiovascular. El sexo es algo que así ustedes quieran no lo van a poder cambiar. ¿Sí? Siempre van a seguir siendo XX o XY. El sexo también es un factor de riesgo, ¿okay?, para generar patología cardíaca. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar patología cardíaca? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Antes eran más marcados los hombres, ahora ya se están acercando. ¿Sí? Pero todavía siguen siendo los hombres. Por lo menos hasta una edad promedio de 50 años. Promedio, pues un poquito antes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Ojo que antes se decía, ¿sí?, que los hombres eran más propensos a los infartos porque los hombres vivían estresados, tensionados, porque eran los que salían a buscar el alimento con los ojos su frente, mientras que la mujer se quedaba en casa tranquila, teniendo su novela. ¿Eso es válido o no es válido? No, válido. Menos ahora. Pero siguen siendo los hombres más propensos a desarrollar enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Tiene que haber una explicación científica. Tiene que tener un sustento científico. ¿Por qué si la mujer incluso trabaja más que el hombre ahora? No, porque trabaja más, ¿cierto? Trabajan sus 8, 10, 12, 14 horas, igual estudian, y tienen que llegar a casa a atenderse a ella, a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, a sus amantes, a sus libros. Pero tienen
tienen que atender. Entonces eso genera más trabajo. Entonces, ¿por qué la mujer, si vive más estresada que el hombre, está a mayor presión que el hombre? Porque tiene menos riesgo de enfermedad cardíaca. Eso era una enseñanza en fisiología. Es una situación hormonal. ¿Qué ocurre? Los estrógenos, ¿sí?, que es la hormona femenina, que los hombres también tenemos estrógenos, pero en mucho menor cantidad en comparación a las mujeres. Los estrógenos generan un factor protector contra las enfermedades cardiovasculares. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los estrógenos son factores protectores? ¿Cuál es una de las funciones de los estrógenos? La lipólisis. ¿Sí? Una de las funciones de los estrógenos es estimular o fomentar la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Eso se sabe, ¿no? La destrucción de los lípidos, de los ácidos grasos. Entonces la mujer elimina, destruye mejor o en mayor cantidad los ácidos grasos. Que el hombre no, pues el hombre lo va acumulando. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hasta los 50 años, o 40 años, o 45 años? ¿Por qué hasta esa edad la mujer está protegida y después ya no? Por la menopausia. Una vez que a la mujer le llega la menopausia, 40 y 50 años más o menos, entonces los niveles de estrógeno bajan, ¿sí? Bajan mucho, y eso es un factor protector que está disminuyendo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la mujer empieza a desarrollar menos lipólisis y aumenta el factor de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, mientras que el hombre empieza a desarrollar estas enfermedades a los 40, 45, 50 años, la mujer empieza a desarrollar la enfermedad pasado los 65 años. ¿Okay? Pero antes, sí, ejerció estos estrógenos un factor protector importante. Entonces tenemos el sexo, tenemos la edad, tenemos la raza, también es otro factor de riesgo. En este sentido, las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la hipertensión, es un factor de riesgo muy importante en gente de raza negra. ¿Okay? Las personas de raza negra tienen mayor predisposición a ser hipertensos. Esto ya es homogéneo. Y lo otro es la predisposición genética. ¿Sí? La predisposición genética, definitivamente, si tu papá es hipertenso, si tu mamá es hipertenso, si los abuelos son hipertensos, si tus hermanos son hipertensos, tienes mucha probabilidad de que tú también seas hipertenso. Entonces eso no lo vamos a poder cambiar. Pero existen otros factores que sí nosotros no podemos modificar. Son factores de riesgo modificables. Ojo, lo podemos modificar para bien o lo podemos modificar para peor. Ejemplos de factores de riesgo cardiovasculares que se puedan modificar. El sedentarismo. Persona que tiene una patología cardiovascular sabe que tiene que hacer actividad física. Si la hace, puede mejorar. Si no la hace, seguro que va a empeorar. ¿Qué más? La alimentación. ¿No? Una dieta sana, una dieta saludable, una dieta balanceada, como quieran llamarlo ustedes. ¿Qué más? El peso. Peso. Si una persona tiene una patología cardíaca y es obesa o tiene sobrepeso, sabe que tiene que bajar de peso. Si no lo hace, puede empeorar. Si lo hace, probablemente mejora. El estrés, la presión alta. Un hipertenso tiene más probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria. ¿Qué más? La presión, el estrés, el consumo de tabaco, el consumo de licor, el consumo de drogas en general, el peso, el estilo de vida, la alimentación. Todo eso vienen a ser factores que se pueden modificar. Incluso la diabetes mellitus, o en este caso la glicemia. Pero la diabetes mellitus no tiene cura, sí, yo sé que no tiene cura, pero uno puede mantener, un diabético puede mantenerse con glicemias de 110, 110, 110, 110 y no va a pasar nada. Pero hay otros diabéticos que mantienen 300, 200, 180, 400, 110, 180. Entonces, esos diabéticos tienen ese factor de riesgo. Por eso ahí estoy poniendo algunos factores de riesgo mayor. Hipertensión, el tabaco, la dislipidemia, la actividad física, todo lo que acabamos de mencionar. La edad mayor de 55 en hombres, 65 en mujeres, acabo de explicar por qué. Cuando estas patologías se presentan, existe, si bien es cierto, se dañan todo el sistema y van a afectar a todos los órganos, existen 4 órganos blancos. Cuando hablamos de órganos blancos, quiere decir 4 órganos muy sensibles que son los primeros en afectarse. ¿Cuáles son? El primero que se va a afectar es el corazón, definitivamente. Si el corazón se enferma, el primer órgano que se va a afectar es el corazón. Luego viene el cerebro, el sistema nervioso. Luego viene el riñón, ¿sí? Los riñones. Luego viene la retina. Y por último viene, ¿sí?, las mismas arterias. ¿Okay?
corazón, tenemos el cerebro, el sistema nervioso, tenemos los riñones, tenemos los vasos sanguíneos, las arterias sobre todo, y por último la retina. ¿Y por qué estos órganos son los primeros en afectarse? Porque estos órganos tienen microcirculación. ¿Sí? Microcirculación. Es más, a nosotros nos es más fácil poder identificar cuando la presión sube por un sangrado que se produce a nivel de los ojos. Oye, tu ojo está rojo. Te has golpeado, estás irritado, te ha subido la presión. ¿Por qué? Porque inmediatamente sangran esos pequeños vasos sanguíneos. Ante un mínimo cambio de presión empiezan a sangrar. Estos son los órganos diana o los órganos blancos. Aquí está lo que les decía, los factores de riesgo que no se modifican: la herencia, la raza, el sexo, la edad. Y los que se modifican: el tabaco, el colesterol, la presión, la inactividad física, la diabetes, la obesidad, el estrés. Si hablamos de signos y síntomas, uno de los síntomas más comunes en la enfermedad cardíaca es el dolor. El dolor precordial, el típico dolor precordial. Como precordial, ustedes ya saben a qué me refiero. El dolor precordial es el dolor retroesternal, que se produce detrás del esternón, en una zona llamada el mediastino. Y en el mediastino se encuentra el corazón. El corazón con los grandes vasos, se encuentran las membranas. Pero ese dolor, el típico dolor de la persona que se toca a este nivel, si bien es cierto, en el 90% de los casos es un dolor de origen cardiovascular. Es más, dicen, es un infarto, sí, probablemente es un infarto. Hay que tener en cuenta también que no es la única causa. Hay que tener posibilidades de hacer un diagnóstico diferencial. Puede ser una enfermedad cardíaca, sí, pero puede ser de repente una enfermedad del aparato digestivo, dolor en muchas zonas, ¿no? Puede ser un dolor irradiado del aparato digestivo, puede ser un problema gastroesofágico, como un reflujo gastroesofágico, puede ser una esofagitis, ¿no? Una serie de alternativas. No les voy a pedir que se memoricen todo esto, pero considerar que puede ser una enfermedad digestiva que duela a este nivel. Puede ser una enfermedad, bueno, la cardiovascular definitivamente, puede ser una enfermedad pleuropulmonar, puede ser una enfermedad del mediastino, una mediastinitis, puede ser un trastorno psicológico, puede ser una enfermedad musculoesquelética, puede ser una enfermedad neurológica, puede ser una enfermedad obstructiva, una enfermedad dermatológica. O sea, existen alternativas, ¿sí?, que generan dolor a ese nivel. Entonces hay que conocer exactamente cómo es el dolor que causa cardiovascular. ¿Y ese dolor de qué tipo es? ¿Cómo es el dolor del infarto cardíaco? Es un dolor de tipo opresivo. ¿Qué más? No, pues, o es pulsante o es opresivo. ¿Qué es opresivo? Una presión, presiona tanto que no deja respirar. ¿Qué más? Brazo derecho. Se irradia, ¿cierto? Se irradia. Y al irradiarse produce un adormecimiento, una sensación de pesadez, ¿no?, en todas las partes de la extremidad izquierda, ¿no? El brazo, el antebrazo izquierdo, puede llegar a la mano, a la región cervical del lado izquierdo, la nuca, la oreja, la mandíbula del lado izquierdo. ¿Qué es su dolor que se irradia? ¿Qué más? El tiempo. ¿Qué decías del tiempo? Es un dolor agudo. Es decir, es un dolor que duele minutos, ni siquiera llega a una hora. No existe un infarto que dure 2 horas, 3 horas, no. De 5 o de 10 hasta 15, 20 minutos, no más, máximo hasta 30 minutos. Pasado eso, o hay 2 desenlaces, o recibiste una ayuda necesaria, te puedes morir. Entonces, porque es un dolor bastante corto. Entonces, si estamos hablando de la cardiopatía isquémica, el dolor es lo que más llama la atención. Y el dolor en esta cardiopatía isquémica, en los infartos, se manifiesta de 2 maneras: a través de la angina. Así se llama el dolor cardíaco. El paciente tiene una angina. ¿Qué es la angina? Es un dolor a nivel de mediastino, a nivel pectoral o a nivel retroesternal. Y existen 2 tipos de angina: la angina estable y la angina inestable. ¿Qué es la angina estable? Es aquella angina que se presenta solamente cuando el paciente hace actividad física, cuando el paciente hace un sobreesfuerzo, o cuando el paciente, entre comillas, se acelera, es decir, se estresa, se preocupa, se excita, está bajo presión. Solamente en esa situación, como el corazón se acelera y empieza a trabajar más de lo normal, ahí empieza el dolor. En cambio, la angina inestable es un dolor que se presenta en cualquier momento. Es decir, el paciente puede estar en reposo, así como ustedes, puede estar durmiendo
en un sueño profundo y comienza el dolor a nivel cardíaco. La pregunta es, ¿cuál de los dos es más grave? ¿La estable o la inestable? La inestable. ¿Cuál de los dos es más fácil de poder manejar, controlar? La estable. ¿Cuál de los dos se puede prevenir? Estable. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú sabes que la estable solamente se va a presentar con la actividad física, el paciente no tiene reposo. Sabes que tú no puedes hacer actividad física, no puedes recibir emociones, no puedes recibir malas noticias, no lo puedes estresar, ¿no? Estar tranquilo. ¿Okay? Mientras esté así, no me va a pasar nada. Pero yo que si me pongo a correr, me va a dar lana. Esa yo la puedo prevenir, la puedo controlar, la puedo manejar. En cambio la otra no. No sé cuándo va a aparecer. Me puede aparecer un día que esté plácidamente dormido y empiece el dolor. Y si estoy solo y nadie tiene cómo auxiliarme, me puedo morir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la angina inestable y la angina estable. Casi siempre la angina estable se presenta en patología crónica. La mayoría de veces la angina inestable se presenta en patología aguda. Pero además, en la patología aguda, además de la angina inestable, se presenta también lo que es el infarto agudo del miocardio. Posterior a una angina inestable, el infarto. Y en otros casos, que son mucho más raros, la muerte súbita. ¿Sí? Como su nombre dice, estás ahorita de pie y de pronto te desplomas, te caes, te desmayas y te mueres. Pero si hace 3 minutos estaba conversando con él y es un muchacho fuerte, joven, deportista, ¿no? Lleno de energías, que entrenaba todos los días, hacía su gimnasio, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya muerto? Se murió. ¿Cómo se murió? Súbitamente. Y de eso tenemos muchos casos, ¿no? Existen muchos casos incluso de deportistas que son los más sonados, ¿no? Tanto aquí como fuera, hace 2 o 3 años, creo un muchacho de 20 años en Cusco, en pleno partido de fútbol del Cristal, ¿no? Jugando, un muchacho que entrenaba todos los días, que entrenaba en altura, que entrenaba en el llano, en calor, en frío, sano, hacía deporte. Jugando un partido de fútbol se desplomó. A los 2 días, en el mismo deporte de Cristal, pero aquí en Lima, un muchacho de 18 años, ¿no? Joven, que entrenaba, hacía deporte, pasó exactamente lo mismo. Y en el extranjero, pues eso también ocurre, ¿no? Por lo menos en lo del fútbol, que es lo más trascendente, o lo que más se conoce, ocurre en muerte súbita. El corazón en un momento se para, deja de latir, deja de bombear sangre al cerebro y el paciente, la persona, se muere. Entonces ya sabemos las características del dolor torácico. Es una presión, es un dolor opresivo, retroesternal, que dura desde algunos segundos hasta algunos minutos, ¿no? Acá dice de 10 a 20, en algunos casos puede dar hasta 30 minutos. Se irradia al lado izquierdo, al cuello, a la mandíbula, al hombro, a la espalda, ¿no? Cede con el reposo, a excepción de la inestable, obviamente que el inestable incluye un reposo que va a presentar, ¿sí? Se acompaña de algunos signos y síntomas, la diaforesis, es decir, la sudoración, la piel se pone pálida, fría, hay dificultad respiratoria, hay dolor epigástrico, hay taquicardia, hay hipotensión, la presión baja, puede haber náuseas, vómitos, eructos, sensación de deshidratación, puede relajar el síndrome incluso el paciente, y la presencia de un tercer o cuarto ruido cardíaco. Y la pregunta es, ¿cuántos son los ruidos cardíacos normales que produce el corazón? O latidos, ¿no? 2. Los ruidos cardíacos normales son 2. Todos tenemos los ruidos cardíacos. Pero hay situaciones en las cuales puede aparecer un tercer hasta un cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco no siempre es patológico, ¿okay? No siempre es patológico. Hay algunos casos en los cuales el tercer ruido cardíaco puede ser fisiológico. Pero ya la presencia de un cuarto ruido cardíaco, este sí siempre es patológico. No se olviden, los 2 ruidos cardíacos son normales, el tercero no siempre es patológico, ¿sí? Pero el cuarto sí es patológico siempre. La pregunta es, ¿en quiénes o cómo saber si ese tercer ruido cardíaco es fisiológico o no es fisiológico? ¿En quiénes es fisiológico ese tercer ruido cardíaco? En niños, ¿sí? Niños, adolescentes, púberes y en personas deportistas. En los deportistas y en los niños, en los jóvenes, en los recién nacidos, en esos casos este tercer ruido cardíaco es fisiológico. Ya luego vamos a explicar por qué. Para poder diferenciar